Lizeth Guadalupe Méndez Machain, estudiante de la carrera de Ingeniería Farmacéutica, y este video trata sobre la materia de bioseparaciones fluido-fluido, sobre todo pues del método de McKay-Thiele. Primero, para comenzar, daremos una breve introducción. ¿Qué es la destilación? La destilación pues es un método que nos sirve para separar los ingredientes que están mezclados en un líquido, como cuando tienes una mezcla de alcohol y agua. Lo que pasa en este método es que calientas la mezcla líquida hasta que empiece a hervir. Al hervir, parte del líquido se va a convertir en vapor, y ese vapor pues no tiene exactamente la misma composición que el líquido. Entonces en ese momento tienes dos cosas, una parte que sigue siendo líquido y otra parte que sigue siendo, más bien que ahora es vapor. Ambas partes tienen los mismos componentes pero en diferentes cantidades. La clave está en que esta diferencia en composición entre el vapor y el líquido es lo que permite separar los componentes poco a poco. Y pues este proceso básicamente se basa en cómo se distribuyen los componentes entre el vapor y el líquido. Y eso va a depender de qué tan fácil se evapora cada uno. Las aplicaciones que tiene la destilación pues pueden ser industriales, artesanales, de investigación y farmacéutica. Existen diferentes tipos de destilación. Se pueden clasificar mediante una etapa y múltiples etapas. En una etapa tenemos a la destilación simple, a la destilación por arrastre de vapor, a la destilación flash y a la destilación simple por lotes o diferencial. Y en múltiples etapas solo tenemos a la destilación fraccionada. Aplicaciones industriales se puede aplicar para el refinado de petróleo, la producción de biocombustibles y el tratamiento de aguas residuales. Para las artesanales se puede para la obtención de bebidas alcohólicas tradicionales y la obtención de aceites esenciales. En la investigación nos sirve para la síntesis y purificación de compuestos orgánicos e inorgánicos y para los estudios de equilibrio líquido-vapor. Las aplicaciones en la farmacéutica pues nos ayuda para purificar y concentrar los ingredientes activos de los medicamentos para la obtención de disolventes ultra puros y para la producción de excipientes. Ahora, nos enfocaremos en las destilaciones de una etapa. Está la destilación simple. Esta pues es un proceso para separar los componentes de una mezcla líquida. Se calienta la mezcla y pues se produce vapor. En la destilación por arrastre de vapor, en esta pues se puede hacer por dos maneras, usando el calor de vapor del agua al condensarse para calentar la sustancia o haciendo pasar el agua por la sustancia mientras se calienta de forma indirecta. Está para evitar que el vapor se condense antes de tiempo. También está la destilación flash. En este tipo, una mezcla líquida se calienta y después se reduce de golpe la presión. Esto hace que parte del líquido pues se va a evaporar más rápido. La destilación diferencial pues es un tipo de destilación que se hace en etapas, no de forma continua, sino que se calienta la mezcla, se recogen los vapores sin hacerlos volver al recipiente, es decir, sin reflujo. Tenemos la destilación en múltiples etapas que se conoce como fraccionada o de rectificación. Pues este es un tipo de destilación más avanzada que se hace en una columna especial. Aquí el vapor entra por abajo y sube por la columna y el líquido desciende desde arriba, es decir, van en contracorriente. El vapor lo que hace es que sube con la suficiente energía y se va separando en diferentes componentes según su punto de ebullición. Parte del vapor que sale por arriba se condensa, es decir, se vuelve líquido, y una parte de ese líquido se devuelve a la columna para ayudar en el proceso. La columna tiene varias etapas y se cuentan de arriba hacia abajo. Cada etapa ayuda a que el producto final esté más puro. En nuestra columna tenemos dos secciones. La superior es de rectificación o enriquecimiento y la de abajo pues es la sección de agotamiento.
Ambas se encuentran separadas por el plato de alimentación, que es este, pero cabe de notar que este plato de alimentación corresponde a la sección de agotamiento. Aquí tenemos el balance general, que es la alimentación es igual al destilado más los fondos, y el balance total de materia es el siguiente, con el equilibrio líquido-vapor. Principalmente el equilibrio se define como una condición estacionaria en la cual con el paso del tiempo no se observan cambios en las propiedades macroscópicas del sistema, lo cual implica que existe un balance entre todos los potenciales que podrían inducir una transformación en el sistema. El equilibrio líquido-vapor se va a alcanzar cuando la composición del vapor y la composición del líquido dejan de cambiar con el tiempo. Las tres medidas más comunes de composición son fracción masa, fracción mol y concentración molar. La relación de masa o número de moles se ve expresada de la siguiente manera: fracción masa, fracción mol, y la concentración molar de la siguiente manera. Ahora, con frecuencia las relaciones de equilibrio líquido-vapor de una mezcla binaria A y B se expresan en forma de un diagrama de puntos de ebullición, tal como se muestra en la imagen, que es un sistema de benceno-tolueno a presión total de 101.32 kilopascales. Aquí nuestra línea superior es la línea de vapor saturado, o se conoce también como línea de punto de rocío, y nuestra línea inferior es nuestra de líquido saturado, también se conoce como línea de punto de burbuja. Con el diagrama de fases. Estos diagramas son usados para describir sistemas binarios, graficando dos de las tres composiciones: temperatura, presión, pero no composición. Las tres regiones de fases diferentes están separadas por las líneas de DATP, es la presión de vapor del sólido o curva de sublimación; de FATP, pues es nuestra curva de puntos de fusión; de TPAC es nuestra presión de vapor del líquido o curva de puntos de ebullición. Y bueno, definamos que C es el punto crítico, donde las fases líquidas y de vapor se hacen indistinguibles, y el punto TP es el punto triple, donde pueden coexistir las fases de sólido, líquido y vapor. Y pues solamente en este diagrama hay dos variables independientes, que es la temperatura con respecto a la presión. También, bueno, como ya mencionaba, existen diferentes zonas dentro del diagrama de las fases. En la zona sólida, las moléculas se encuentran muy juntas y ordenadas. Estas solo vibran alrededor de posiciones físicas y hay fuerzas intermoleculares fuertes que las mantienen en su lugar. Mientras que en la zona líquida, las moléculas aún se encuentran unidas, pero no de la misma manera que en la zona sólida. Estas se mueven libremente, pero se deslizan unas sobre las otras. Tienen fuerzas intermoleculares moderadas. Y ahora para la zona de vapor, lo que pasa es que las moléculas ya se encuentran muy separadas entre sí. Estas se mueven libremente y rápidamente en todas las direcciones. Las fuerzas intermoleculares son casi nulas. Vamos con la ley de Raoult. Esta, pues primero, es una ley ideal. Se puede definir para fases líquido-vapor en equilibrio de la siguiente manera, que se muestra en pantalla. Bueno, lo que nos dice es la presión parcial de un componente es igual a la fracción molar en el líquido por la presión de vapor del líquido puro. Esta pues es una forma de predecir cómo se comporta una mezcla de líquidos cuando empieza a evaporarse. Pues bueno, nota importante, la ley de Raoult solo es aplicable a soluciones ideales, como ya lo habíamos mencionado, es decir, a las mezclas en las que las interacciones entre moléculas distintas son similares, o a las existentes entre moléculas iguales. ¿Qué tiene que ver las propiedades coligativas? Estas están directamente relacionadas con la ley de Raoult, porque esta ley explica el efecto de añadir un soluto no volátil sobre la presión de vapor de un disolvente, que es el punto de partida para entender estas propiedades. Bueno,
como tenemos la disminución de la presión de vapor. Esta está directamente predicha por la ley de Raoult. Al disminuir la fracción molar del disolvente, lo que va a pasar es que va a bajar su presión de vapor. En cuanto al aumento del punto de ebullición, como la presión de vapor es más baja, se necesita más temperatura para que la solución alcance la presión atmosférica y pues llegue a su punto de ebullición más alto. El deceso del punto de congelación. Aquí pues menos moléculas de disolvente libres para formar el sólido, entonces el congelamiento ocurre a una temperatura más baja. Volatilidad relativa, pues esta se le denomina volatilidad de un componente en una mezcla a la relación entre su presión parcial de vapor y su concentración en la fase líquida, es decir, volatilidad de A es la presión parcial de vapor con respecto a la concentración en la fase líquida y lo mismo para volatilidad de B. Al cociente entre las volatilidades del componente más volátil y del menos volátil se le denomina volatilidad relativa, es decir, partimos de la ecuación de Raoult y de la relación de volatilidad y vamos obteniendo lo siguiente y después tenemos esta como condición que se aplica y obtenemos la fórmula de volatilidad relativa, que es la que aplicaremos más adelante. Ahora continuando con el marco teórico, vamos a definir los sistemas no ideales. Un azeótropo es una mezcla líquida con una composición definida, que hierve a temperatura constante y cuya fase de vapor tiene la misma composición que el líquido. Esto significa que no se puede separar por destilación simple, porque no hay cambio en la composición al pasar de una fase a otra. Aquí tenemos dos ejemplos, el azeótropo de ebullición máxima y el azeótropo de ebullición mínima. En el de ebullición máxima, lo que ocurre es que el azeótropo está a una temperatura de ebullición más alta que los componentes puros. Esto ocurre cuando los componentes tienen más interacciones fuertes entre sí que con ellos mismos, lo que genera una presión de vapor más baja y por ende una temperatura de ebullición más alta. Y en el azeótropo de ebullición mínima ocurre lo contrario. Aquí el azeótropo tiene una temperatura de ebullición más baja que los dos componentes puros y esto se debe a que cuando las interacciones entre los componentes diferentes son más débiles, lo que genera una presión de vapor más alta y por tanto una temperatura de ebullición más baja. Método de McKay-Thiele. Este método se utiliza para determinar el número de platos o etapas teóricas necesarias para la separación de una mezcla binaria de A y B, donde cada etapa se lleva a cabo en un plato o en una bandeja de la columna. En estos puntos la fase líquida y vapor entran en contacto, alcanzan el equilibrio entre sí y luego salen de la etapa correspondiente. A este método pues se recibe el nombre de McKay-Thiele y se desarrolla sobre el diagrama de equilibrio. Tal como se muestra en la imagen, tenemos nuestras rectas operativas, que es nuestra recta de enriquecimiento, recta de agotamiento y nuestra recta Q. Al igual tenemos nuestra curva de equilibrio líquido-vapor, nuestra composición de fondos, de alimentación, de destilado y nuestros respectivos platos de alimentación. Esto se explicará más adelante con el desarrollo del ejercicio. Ahora para nuestras ecuaciones tanto de la sección de enriquecimiento y de empobrecimiento, primero lo que vamos a hacer es un balance de materia, después un balance con respecto al componente A, después un despeje, una suposición y la ecuación a la que llegamos en la sección de enriquecimiento es la siguiente. Esta la vamos a utilizar más adelante para el desarrollo del ejercicio y se hace lo mismo para la ecuación de la sección de empobrecimiento y llegamos a la siguiente. Efectos sobre la alimentación. Las condiciones de alimentación se presentan con la cantidad Q, que se define de la siguiente manera. Q es igual al calor necesario para vaporizar un mol de alimentación en las condiciones de entrada por el calor latente molar de vaporización de la alimentación. Una nota importante es que si la alimentación entra a su punto de ebullición, el numerador de la ecuación anterior es igual al denominador, por lo tanto Q es igual a 1. Aquí tenemos el siguiente diagrama, donde nos dice que cuando Q es mayor a 1, el líquido va a estar subenfriado, que es aquí. Cuando Q es igual a 1, el líquido va a estar saturado, que es como la nota que mencionaba anteriormente.
Cuando Q va de 0 a 1, lo que vamos a tener es una mezcla líquido-vapor. Cuando Q es igual a 0, lo que vamos a tener es el vapor saturado. Y cuando Q es menor a 0, lo que vamos a tener pues es un vapor sobrecalentado. Y los modelos termodinámicos. Tenemos el modelo de Chema. Este se utiliza para estimar los valores de KI a partir de una versión simplificada del modelo completo gamma phi. Esta se asume que tanto el coeficiente de fugacidad del vapor como el factor de corrección de Poynting son iguales a 1, lo que lleva a la siguiente expresión, que es la que se muestra en pantalla. De Chema utiliza la ecuación de Antoine para calcular las presiones de vapor, pero ChemSet le permite elegir otros modelos de presión de vapor si lo desea. Esta opción debe utilizarse cuando se trata de mezclas de fluidos no ideales. No debe seleccionarse para separar a otras presiones. El modelo de UNIFAC está basado teóricamente en el método de UNIQUAC, en donde los parámetros son esencialmente independientes de la temperatura. En esta se dispone de parámetros de tamaño y de interacción binaria para una gran variedad de tipos de grupos funcionales. Aquí también las predicciones pueden realizarse en un intervalo de temperatura de 275 a 425 grados Kelvin y para presiones de hasta unas pocas atmósferas. Se dispone de amplias comparaciones con los datos experimentales. Ahora tenemos el desarrollo de nuestro ejercicio. Nuestro ejercicio dice lo siguiente. Una mezcla equimolar de 100 kilogramos mol por hora de heptano y octano entra como alimentación a una columna que opera a la presión de una atmósfera. Se desea obtener un producto destilado que contenga 98% mol de heptano y unos fondos con 5% mol de heptano. La alimentación entra a la columna a la temperatura normal de ebullición. El vapor procedente de la primera etapa entra a un condensador total. Una parte del condensado vuelve a la columna a su temperatura de condensación y otra sale como producto destilado, de tal modo que la relación de reflujo interno es de 3.52, considerando una volatilidad relativa de 2.2. Como inciso A nos pide determinar los kilogramos mol de hora por hora del destilado y fondos. Y como inciso B nos pide determinar el número de etapas teóricas necesarias. Bueno, aquí tenemos el siguiente esquema representativo de lo que sucede en nuestro problema. Nos dice que está entrando una alimentación de 100 kilogramos mol por hora de heptano y octano. Como nos dice que es una mezcla equimolar, asumimos que es 50% heptano y 50% octano. Nos dice que tiene una relación de reflujo de 3.52 y que en el destilado lo que se busca es que se obtenga 98% mol de heptano y en los fondos 5% mol de heptano. Ok, para continuar, ya tenemos los datos del problema, en donde sabemos que tenemos una alimentación de 100 kilogramos mol por hora de la mezcla equimolar. Tenemos una composición de alimentación de 0.5, una composición de destilado de 0.98, una composición de fondos de 0.05, una relación de reflujo de 3.52 y una volatilidad relativa de 2.2. Estos datos los ocuparemos más para el inciso B. Ahora para la solución del inciso A tenemos el balance general, en donde sabemos que la alimentación es igual al destilado más los fondos. En la diapositiva en donde expliqué la rectificación muestro el siguiente balance. Es totalmente el mismo, solo cambian la manera en la que se expresa, pero es lo mismo. Bueno, para este balance general sabemos que entran 100. Entonces lo que vamos a hacer es despejar, puede ser fondos como destilado. Yo en mi caso quise despejar destilado. Entonces nos queda 100 menos los fondos es igual al destilado. Ahora realizamos un balance por componente, en donde sabemos que entran 100 a una composición de 0.5. Esto es igual a 0.98 del destilado más 0.05 de los fondos. Ahora, este balance que obtuvimos, vamos a despejarlo en D de la siguiente manera. Y así obtenemos el valor de nuestros fondos, que es 51.612 kilogramos mol por hora de fondos. Y ahora con esta ecuación
vamos a sustituir el valor que nos dio de fondos y obtenemos 48.388 kilogramos mol por hora del destilado. Las teóricas necesarias, primero lo que vamos a hacer es con la fórmula de volatilidad relativa, vamos a obtener los valores con respecto a Y. Bueno, nuestros valores de X los definimos de un intervalo de 0 a 1 y vamos de 0.1 en 0.1. Después, para nuestros valores en Y, como ya había mencionado, lo que hacemos es con la fórmula de volatilidad relativa. Esto lo vamos a graficar en nuestro graficador en línea, que es GeoGebra, y vamos a poner en crear y después en poligonal, lo cual nos arroja lo siguiente. Después lo que vamos a hacer es introducir una función. La función que va a ser x y que vaya de 0 a 1. Y esta es la línea rosa que se representa. Después lo que vamos a hacer es trazar nuestra respectiva composición de alimentación, de fondos y de destilado, tal como se muestra en la imagen. Aquí tenemos nuestra composición de alimentación, nuestra composición de destilado y nuestra composición de fondos. Ahora trazamos nuestra línea LOCE por medio de la fórmula que ya habíamos visto anteriormente para la sección de enriquecimiento. Entonces trazamos y delimitamos un intervalo, que esta línea vaya de 0.5 a 0.98. Bueno, para definir nuestra línea Q, sabemos que la alimentación entra a su punto de ebullición, por lo tanto, esta vendría siendo nuestra línea Q. De nuestra línea LOCE a Q, vamos a trazar una línea que vaya de esta intercepción hacia abajo. Entonces, esta línea la vamos a delimitar como losa. Después lo que vamos a hacer es que a partir de nuestra composición de destilado vamos a empezar a trazar platos teóricos de la siguiente manera. Vamos a seleccionar en GeoGebra segmento y vamos a ir trazando uno tras otro hasta que sobrepase nuestra composición de fondos. Por lo tanto, obtenemos el número de etapas teóricas 12. Bueno, las etapas teóricas representan la cantidad de veces que el vapor y el líquido deben entrar en equilibrio para lograr la separación deseada entre los componentes de la mezcla. Programa ChemSem tenemos lo siguiente. Como paso número 1, primero es definir un título y un objetivo al desarrollo de tu proyecto. Como paso número 2, tenemos que agregar los componentes. Aquí en esta pestañita vamos a buscar nuestros componentes y nos van a aparecer en esta sección. Vamos a darle doble clic o puede ser en añadir y nos van a aparecer aquí. Tal como es mi caso, aquí ya aparece el octano y el hectano. Ahora como paso 3, nos vamos a la sección de operación, en donde seleccionamos que sea una columna de equilibrio, una simple destilación, y bueno, nuestro número de etapas, en mi caso, fue de 12, y donde ingresa la alimentación es en la etapa 6. Ahora, como paso 4, nos vamos a ir a propiedades, en donde vamos a seleccionar de Chema, después en el coeficiente de actividad UNIFAC, en la presión de vapor Antoine y la entalpía ideal. Ahora como paso 5, que es nuestra alimentación, bueno, yo le puse el nombre de Luna, que entra en la etapa de alimentación 6, y pues puse las siguientes condiciones. Y bueno, también cabe resaltar que entra en una composición de 0.5 y 0.5 tanto de plano como octano. Ahora nos vamos a la sección de especificaciones. En el análisis no agregamos nada. En presiones ponemos 1 y en constantes de presión. Estos datos casi siempre nos los da el programa automáticamente. El programa casi siempre nos arroja los valores automáticamente, por lo que considero que a menos que tu problema indique lo contrario, pues no es tan necesario cambiarlo.
Ahora nos vamos a la sección de especificaciones de la columna. Aquí vamos a poner primero nuestro clave ligero, que es el heptano en nuestro caso, y su respectiva composición. Acá abajo vamos a poner el octano. Como paso número 7, ya para los resultados vamos a darle play en este apartado. Para ello nos pide guardar el archivo. Yo en mi caso ya lo tenía guardado. En la sección de resultados vamos a encontrar lo siguiente. Vamos a seleccionar este apartado de McCabe Thiel y nos va a arrojar este diagrama. De GeoGebra obtuvimos 12 etapas teóricas y que entra la alimentación en la etapa 6. Con el uso de ChemSep obtenemos 3 etapas teóricas y que entra en la alimentación en la etapa 5. ¿Qué es lo que nos diferencia uno del otro? No hay tanta discrepancia, sin embargo, puede ser porque ChemSet utiliza otros modelos termodinámicos y GeoGebra es de una manera más sensible. Por lo tanto, se ve más confiable el uso de ChemSet, ya que utiliza estos modelos termodinámicos que nos ayudan a predecir de una manera más efectiva. Entonces, bueno, dato extra. Para obtener una evaluación tanto técnica como económica, en la sección de resultados vamos a darle en Ready. Aquí nos va a arrojar la evaluación económica, en donde nos va a servir para definir los costos tanto de fabricación del cuerpo de la columna como los costos internos de platos y los costos de intercambiadores. Ahora, bueno, para la parte de los análisis sabemos que los simuladores son de suma importancia, ya que nos sirven para los modelos termodinámicos integrados y también nos sirven para simular sistemas binarios y multicomponentes. En este caso utilizamos el simulador ChemSet. En cuanto a una calculadora, nos sirve para obtener datos de equilibrio líquido-vapor y nos brindan una base precisa y confiable para alimentar simulaciones más complejas. En este caso, no utilizamos ninguna calculadora, pero la más común pues es ThermoSolver. Y en cuanto a graficadores, pues nos permiten construir de forma interactiva diagramas de equilibrio, líneas de operación y etapas teóricas. Aquí en este caso pues utilizamos GeoGebra. La destilación es una de las operaciones más utilizadas en la ingeniería de procesos para la separación de mezclas líquidas, especialmente en industrias como la farmacéutica, petroquímica y alimentaria. Su estudio se ve fortalecido por el uso de herramientas digitales especializadas, entre estos ChemSet, ThermoSolver y GeoGebra, las cuales ofrecen diferentes ventajas que en conjunto permiten un entendimiento completo tanto teórico como práctico del proceso. Durante el desarrollo del ejercicio anterior se aplicaron estas herramientas de manera complementaria. Por un lado, la graficadora en línea GeoGebra facilitó la construcción del diagrama equilibrio líquido-vapor y permitió determinar gráficamente el número de etapas teóricas mediante el método de McCabe-Thiel. Por otro lado, con el simulador ChemSet se modeló la columna de forma más detallada, integrando los balances de materia y energía, modelos termodinámicos reales y parámetros operativos específicos.